Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Vamos a continuar con la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a ver qué nos dice esta carta y qué podemos aprender hoy de ella. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Recuerden, mano derecha, efecto de mi cámara frontal se ve como mano izquierda. Solamente para dar algún informe, la confesión de vida, si tú no has hecho tu confesión de vida, te invitamos a que la realices. Precisamente tenemos una guía que está diseñada para que tú puedas ir y confesarte bien con un sacerdote. Lo único que tienes que hacer es mandarnos correo electrónico, o bueno, más bien mandarme correo electrónico, perdón. El correo electrónico te lo dejo en el primer comentario de este video, ¿sí? Va a estar mi correo. Por algunas razones cambié de correo. ¿Por qué? Porque me bloquearon mi cuenta en Microsoft, en Hotmail. Honestamente no sé por qué. Bueno, considero que es un ataque puntual, ¿no?, de una de estas cabezas de los masones. ¿Por qué? Porque estamos ayudando finalmente a ustedes, ¿no? Es decir, tristemente no me dejan enviar las confesiones de vida. Y esto es algo que hasta cierto punto me da tristeza, ¿no?, por ellos, porque no saben que están obstruyendo el camino a la salvación de Dios. Y es que esto lo debemos de tener muy claro. Lo menciono, ¿por qué? Porque si ustedes me mandaron correo esta última semana sobre la confesión de vida y no se la he hecho llegar, no es porque no quiera, sino por esta razón. Así que les voy a pedir de favor, ya creé nuevo correo electrónico para que me hagan llegar precisamente su mensaje y yo les pueda mandar la confesión de vida por PDF en inglés o en español según la requieran. Esta guía consta de 65 páginas para que puedas hacer un buen examen de conciencia. Te voy a dejar también mis 6 videos donde precisamente a través de videos de YouTube hemos explicado esa guía. ¿Por qué? Porque a veces si tú lees la guía se entiende, pero lo ideal es que veas los videos. ¿Por qué? Porque en los videos profundizo con más ejemplos para que tú puedas precisamente hacer un buen examen de conciencia. Ya nada más es subrayar los pecados para que puedas ir y confesárselos a un sacerdote. Listo. Dicho esto, vamos a comenzar con el capítulo. Dice, capítulo número 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que está en Corintio y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios del que viene todo consuelo. Bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Y miren que quiero detenerme aquí tantito, porque aquí San Pablo está nuevamente saludando al pueblo de los Corintios, pero a mí me da aquí mucho, esto es algo que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque está hablando de los sufrimientos. San Pablo está hablando aquí que él, como apóstol de Cristo, como una persona, digamos, como alguien cristiano, cristiana, en este caso debemos de ponernos nosotros en los zapatos de San Pablo para que precisamente comprendamos, porque muchas personas predican de Cristo, pero solamente predican cuando les va bien. Sirven en una iglesia cuando les va bien. Prestan un servicio cuando les va bien. Cuando empiezan los sufrimientos, cuando empieza, digamos, una vida difícil para ti como servidor en Cristo, es ahí donde como que ya te detienes y dices, híjole, como que
Se supone que si Cristo es amor y Cristo es bondad, pues Él me tiene que ayudar y yo debo de ser felices. Digamos, es como pareciera que quieren tomar a Cristo como una pócima, ¿no? Felices por siempre. Y es que la felicidad en Cristo se da aún inclusive en el sufrimiento, pero no nos enseñaron a eso. Nuestros padres, nuestros abuelos, que culpa no tienen, ¿eh? Quiero mencionarles, es decir, hasta cierto punto yo no culparía en su totalidad a ellos, porque cada uno de nosotros, aunque nuestro padre, madre o abuelos no nos hayan enseñado una vida cristiana, al final cuando nosotros tenemos un uso de razón y ya somos mayores, podemos cambiar y digamos, se le dice cortar esa cadena de pecado, ¿no? Esa cadena de pecado generacional que a mí no me dejó avanzar, que, oye, ¿sabes qué? Yo pues fui ateo o soy ateo y ahorita que escucho algunos videos o que estoy viendo situaciones en el mundo que para mí no son, digamos, no son, me preocupan, vaya, entonces quiero acercarme de Dios, como que mi corazón o algo me dice que tengo que acercarme al Señor. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de personas? Bueno, precisamente para eso están estos cursos, para que vayamos viendo que nuestro Señor en su amor, ojo, Él también permite este sufrimiento. ¿Por qué? Porque sin sufrimiento no hay gloria, sin sufrimiento no hay reino de los cielos. Y es que precisamente quiero mencionar esto porque hemos sido mal enseñados. Todos pensamos que seguir a Cristo, pues tenemos que tener dinero o solvencia económica, que el seguir a Cristo consta de que nos vaya bien en la escuela, que el seguir a Cristo significa que en el trabajo me vaya súper bien y que encuentre el trabajo que yo soñé, ese trabajo para el cual me preparé 20, 25 años, 30 años en una escuela, en el cual invertí dinero y pues cuando salgo me doy cuenta que el mundo laboral es muy diferente a como me lo pintaron y entonces empiezo a buscar de este Dios amoroso, ¿sí? Amoroso, claro está, pero no omiten la parte de la justicia de nuestro Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque, repito, todos quieren seguir a Cristo, piensan que todo va a ser en su vida color de rosas y eso no es así. Si bien es cierto que una vida en Cristo, Jesús, nos va a ayudar a ver la vida de otra manera, a verla con, digamos, con otros ojos. ¿Por qué? No porque se nos resuelva la vida, no porque yo siga a Cristo y esté predicando, me va a ir bien económicamente, no voy a tener ningún problema, me va a ir bien digamos, en dado caso de que tuviera, ¿verdad?, esposa, o me va a ir bien con mi esposo, o me va a ir súper bien con mis hijos y los problemas se van a desaparecer, ¿no? Como una varita mágica. Eso no existe. Para la vida de un servidor en Cristo o la vida inclusive de alguien que no conoce a Cristo, la vida va a estar llena siempre de alegrías y al mismo tiempo de sufrimientos. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú conoces a Cristo, obviamente aquí es lo que San Pablo dice, escuchen bien esto, pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, es decir, una vida en Cristo va a implicar que sufras mucho, ¿eh? Ahorita vamos a explicar eso. Y luego dice, abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Es decir, a mayor sufrimiento, también mayor consuelo de nuestro Señor. ¿Cómo funciona eso? Recuerden que parte de las pruebas que nuestro Señor Jesucristo nos da cuando seguimos ese camino es que Dios pone a prueba como a Job. Cuando hablo de poner a prueba, el que te va a tentar es Satanás. Satanás siempre te va a poner, digamos, los pecados capitales: avaricia, lujuria, pereza espiritual, gula, soberbia, envidia. Todo te lo va a presentar Satanás, y ahí es donde va a entrar la vida cristiana. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, repito, seamos ateos, es decir, no creamos en Dios, o creamos en Cristo como Dios, vamos a tener las mismas tentaciones. La diferencia va a ser es que tú, ya conociendo la vida en Cristo, vas a saber que precisamente esa tentación te la está poniendo Satanás. No te la pone como tal el Señor. Te la pone Satanás para ver qué tan fiel eres a Cristo. Tú dices predicar a Cristo, pero vamos a ver si cuando te va bien predicas a Cristo, qué bueno. Pero vamos a ver ahora si te va mal, sigues predicando a Cristo. Si en un momento dado tú tienes una deuda enorme, ¿no? Digamos una racha de estar sirviendo en la iglesia y llegas a tener una deuda grande, y precisamente esa puede ser una prueba, ¿no?, que el Señor te está mandando para saber
si vas a servirle aún con esa deuda o vas a renunciar y decir, ¿sabes qué? Satanás te está presentando ahorita la oportunidad de tu vida. ¿Cuál es esa oportunidad de tu vida? Un trabajo que tal vez es inclusive ilícito, porque también puede haber eso. Satanás te puede presentar trabajos donde te digan, oye, ¿sabes qué? Mira, éntrale a este negocio, aquí vamos a ganar, no sé, un ejemplo, ¿no? $10,000 al mes y tienes que hacer esto. Simplemente, y empiezan, digamos, ese tipo de trabajos por ahí medio oscuros, por ahí que tienen, digamos, corrupción, ¿no? Y Satanás te los puede mostrar. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Oye, pero ¿sabes que tienes que venir los domingos, todos los días de la semana y tienes que estar al pendiente? Y entonces Satanás tienta de esa manera para saber. Recuerda que el día en el que uno sirve al Señor, sobre todo es el día domingo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos dejan de ir a misa, muchos dejan de ir al servicio. ¿Por qué? Porque Satanás les presentó el dulce. Ese pecado capital se llama avaricia. Preferiste el dinero. ¿Para qué? Para, digamos, salir de tus deudas, para pagar esa casa, para pagar ese departamento, para pagar ese viaje, esas vacaciones, para darle, digamos, lo mejor a tu familia. Y es que eso no está mal. Repito, ojo, no quiero que caigamos en contradicciones. Eso no está mal, eso está bien. Pero mucho cuidado, muchas veces uno a veces trabaja de más. ¿Qué es lo que pasa cuando yo como padre de familia digamos, yo sé que tengo que sacar los gastos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tengo un trabajo de 24/7, doble turno prácticamente, ¿no? Que nada más prácticamente llegas y a dormir. Estás descuidando a la familia, estás descuidando a los hijos, descuidas sobre todo el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Y mira, ¿todo por qué? Por querer una vida como el mundo te la pinta. Y cuidado porque tú podrás tenerlo todo, ¿no? Es decir, yo recuerdo mucho esa frase donde decían, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que a mi hijo le falte nada o a mi hija. Y entonces como padre o madre empiezas a trabajar todos los días, descuidas a los niños y ¿sabes qué es lo que pasa el niño el día de mañana? Tal vez lo tuvo todo, no sufrió en cuanto a alimento, en cuanto a vestido, sustento, pero le hizo falta lo más importante, el amor de un padre o de una madre, que no estuvo con él o con ella. ¿Y qué es lo que pasa? El niño o la niña se empieza a perder porque empieza a buscar ese amor con ese dinero que tú le estás dando para aparentemente solventar sus gastos. Él empieza a buscar ese amor que no encuentra en ti. ¿Por qué? Porque llegas cansado, llegas cansada, medio le preguntas cómo le fue en su día y a dormir. Y al siguiente día, y tal vez tu hijo necesita platicar acerca de una novia, de un novio, necesita platicar acerca del bullying que le hacen en la escuela, necesita platicar que tal vez los maestros lo están acosando, maestros, maestras, etcétera, y tú no estás ahí para escucharle, para darle un consejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese niño, esa niña? Sale a la calle con amistades, que a veces esas amistades no sabes si son buenas o malas, y empieza a darle a veces malos consejos, ¿no? Que por lo regular son ya más malas amistades que buenas, porque el mundo se está corrompiendo tanto. Entonces, fíjate cómo a través de ese dulce que te presentó Satanás, dejaste el servicio a la iglesia, dejaste de ir a misa, te metiste en el pecado capital de avaricia, uno de los pecados capitales que ojo, va contra es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque estás obstruyendo la gracia de Dios en ti para que sirvas a Dios en lugar de al hombre, de al dinero. Ya lo dijo nuestro Señor, no puedes servir a dos amos, o sirves a Dios o al dinero. Y no nada más es con el dinero. Puedes estar atrapado en algún otro pecado capital, soberbia, repito, pereza espiritual. Todo ese tipo de pecados conlleva y trae una repercusión hacia ti. Por eso es que aquí San Pablo habla de algo muy importante y dice, pues de la misma medida pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo Jesús también llega con mayor abundancia. Y es que esto es muy importante mencionarlo, ¿por qué? Porque aquí San Pablo nos está hablando y nos va a hablar más adelante de vivir en la divina voluntad. De prácticamente es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos, repito, todos queremos llegar al cielo, todos queremos una vida color de rosa, pero sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque si duele, entonces no me gusta, porque si me duele o tengo que sacrificarme, entonces prefiero no seguir a Cristo, prefiero mejor ver, ser un espectador y mirarlo de lejos para ver cómo termina. El asunto es que cuando tú mueras y fallezcas, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener tu juicio particular con Dios. Todos, no importa si nunca creíste en Cristo,
Si tú dices, oye, ¿sabes qué? A mí en la escuela me enseñaron que Cristo no existe y yo soy ateo. Bueno, aunque seas ese ateo, si estás viendo el video y te llega en un momento puedes llegar a verlo, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener tu juicio particular porque todos somos creación de Dios. Y tal vez te darás cuenta muy tarde, y digo muy tarde, de que Dios existe porque cuando tú llegues a la presencia de Él como ateo, obviamente tú nunca te arrepentiste de tus pecados, nunca tuviste una vida cristiana, nunca aceptaste los sufrimientos de Cristo, nunca los ofreciste, tuviste tus sufrimientos, pero un sufrimiento sin Cristo no vale, no cuenta. ¿Por qué? Porque los sufrimientos se tienen que ofrecer para el bien de las almas, de los demás. Y ahorita lo vamos a ver más adelante conforme vayamos en la lectura. Pero es importante que comprendamos esto. Seguimos. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes. Fíjense, estas pruebas nuestras, o sea, estos sufrimientos, son para consuelo y salvación de ustedes. Si yo como servidor de Cristo, yo como servidora de Cristo, tengo sufrimientos, ¿qué son esos sufrimientos? Burlas, humillaciones. Burlas, ¿por qué? Ah, mira ese que sigue a Cristo, mira ese cristianito, mira esa cristianita, ya va a ser monja, ya va a ser sacerdote, quiere ser padrecito, y empiezan las burlas, ¿no? Digamos el bullying. Obviamente si eso a ti te afecta, pues tienes que ahí ejercitar. Precisamente a veces yo en lo personal lo tomo así, y quiero que lo tomes de la misma manera. Cuando una persona te esté haciendo bullying, te esté haciendo, digamos, pareciera un comentario ofensivo, no lo tomes así. ¿Por qué? Porque para ti eso debe de fortalecerte. ¿Por qué? Porque debes de mirar en automático a Cristo. ¿Qué hubiera hecho Cristo? No les hubiera dicho nada. Finalmente, todo lo guardaba. Te puede doler, tal vez, guárdatelo, pero todos esos sufrimientos quiere decir que vas por buen camino. Quiere decir que estás haciendo un buen trabajo como seguidor o servidor de Cristo, como apóstol. Y entonces no te debe de afectar. ¿Por qué? Porque si te afecta entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A veces por eso se renuncia al servicio, a veces por eso ya no quieres ir a misa, a veces por eso ya no quieres estar tan metido en esto, ¿no? Porque piensas, híjole, si así se burlan de mí, ¿qué va a pasar el día de mañana que esté, digamos, o que siga en el servicio? Yo recuerdo hace un tiempo, y quiero compartirte eso, para que precisamente lo veas de esta manera, digamos, de las anécdotas, de los testimonios, te puede ayudar a ti, ¿no? Tal vez a crecer mejor. Yo recuerdo que tomé mi catecismo, si no mal recuerdo, 6 años. Estuve 6, 7 años para recibir mi primera comunión y repetí 3 veces, si no mal recuerdo, el curso para hacer mi primera comunión, más aparte la confirmación, que fueron ya nada más un curso de 2, 3 años. ¿Por a qué voy? Que yo le decía a mi mamá, oye, es que ¿por qué me haces repetir, no? O sea, yo veo lo mismo de siempre, ya me aprendí las oraciones que te requieren, ya pues digamos, lo que me enseñan cada domingo, cada sábado que iba, ya lo he visto el año pasado y ya, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba con algunos primos que tenía? Me decían sobre todo, ¿no? La burla de que es que él quiere ser padrecito. Ah, ya llegó el padrecito. Ah, mira, es que él quiere ser sacerdote. Y entonces empieza este tipo de burla, ¿no? Que hasta cierto punto, pues yo de niño a mí me afectaba, porque hay que ser honestos, sí me afectaba. Y yo le decía a mamá, oye mamá, es que ya quiero hacer mi comunión porque a mí me están molestando mis primos de que el padrecito, de que el padrecito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues obviamente de niño, sobre todo si tus papás no te ayudan a sobrellevar esto, tú obviamente te puedes sentir rebasado. ¿Y qué es lo que pasa? Quieres tirar la toalla. Y lo mismo pasa si eres grande. O sea, ¿a lo que voy con esto? Obviamente ya con más experiencia, yo ya lo tomo y hasta me da risa recordarlo. ¿Por qué? Porque para mí fue una experiencia que muy bien ahorita lo puedo tomar como grata, ¿sí? O maravillosa. ¿Por qué? Porque eso me ha hecho fuerte, me ha hecho sólido, que el día de mañana que alguien se burle de mí o me diga algo relacionado a la doctrina o a lo que yo hago, no me molesta. ¿Por qué? Porque sé que es algo que yo tengo que sufrir y ya lo veo, honestamente ya hasta lo gozo. Y eso es lo que San Pablo nos quiere dar aquí a entender, que los sufrimientos, y más adelante lo vamos a ver, que los vivamos con alegría, que no estemos así como que tristes. Yo sé que duelen algunas cosas, no te voy a decir que en todo, ¿verdad? Pero uno se va puliendo y sabes que cuando llega un sufrimiento, una burla, un mal comentario, cuando inclusive, porque, ojo, estamos hablando de ese tipo de cosas en cuanto a sufrimientos, pero el día de mañana nos puede tocar como a San Pablo, ¿no? Que ya fueron golpes, ya fueron, digamos, llegar hasta la pasión de nuestro Señor Jesucristo, inclusive
pudiendo dar la vida por él, sobre todo por los tiempos en los que vivimos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que precisamente los sufrimientos tú tienes que empezar a tomarles cariño, amarlos. ¿Por qué? Porque amando los sufrimientos, aprendiendo a sobrellevarlos, aprendiendo más bien a quererlos. Yo recuerdo una frase de Sor Faustina Kowalska en el Diario de la Divina Misericordia en mi alma que decía: oh Jesús, si hubiera aprendido a amar el sufrimiento desde antes, otra cosa hubiera sido. Y digo, bueno, tal cual la frase no es así, ¿verdad? Pero Sor Faustina le dice a nuestro Señor eso, ¿no? Cuánto me hubiera gustado poder aprender a amar el sufrimiento tal cual, amar, sufrir. Y es que muchos repetimos, ¿no? Uno sufre, a uno le pasa algo que sobre todo es para sentir dolor, hablando de un dolor emocional, obviamente no lo quieres porque, digamos, hasta por salud mental, ¿qué es lo que pasa? Quieres estar alegre, quieres felicidad para toda tu vida. Y es que, repito, el mundo en el que vivimos, tristemente, la felicidad eterna no está aquí en este mundo, está en el reino de los cielos. Y para ganarte el reino de los cielos, pues precisamente tienes que practicar a imitación de Cristo todo, obras de caridad, sus obras de misericordia, las bienaventuranzas, ser persona sacramental, tener tus sacramentos completos, bautismo, comunión, confirmación, confesión, unción de los enfermos, matrimonio o orden sacerdotal si no te vas a casar, ser religiosa o ser sacerdote. Entonces, con una vida sacramental, una vida de oración, una vida precisamente cristiana, porque eso es lo que hizo Cristo, obras de misericordia con el prójimo, pues obviamente tú ya puedes alcanzar esa felicidad sin sufrimiento en el reino de los cielos. Aquí, para ganar el reino de los cielos, tenemos que sufrir. ¿Por qué? Porque si Cristo sufrió todo ese tipo de humillaciones, llegando a los golpes e inclusive a la pasión, a su muerte, en algún momento nosotros podemos llegarlos. Algunos me dirán, oye, pero no necesariamente, por ejemplo, en algún momento no todos fueron mártires, y eso hay que entenderlo. No todos pueden morir mártires de alguna manera, es decir, perseguidos en una persecución, pero de alguna manera, si tú practicas como cristiano, el día que tú llegues a fallecer, de alguna manera esa agonía que vas a tener o que vas a sufrir, por ejemplo, actualmente en 2020 lo que se dio a nivel mundial, ¿qué pasó? Muchos pudimos ver familiares fallecer, y yo te voy a ser honesto, cuando tú ves a un familiar fallecer no es algo grato, porque estás viendo cómo está perdiendo la vida ese ser querido, y ese ser querido que está perdiendo la vida de alguna manera, él está sufriendo para morir, ¿eh? Y no alguien que lo esté estrangulando o alguien que le esté poniendo la guillotina o que a través de arma blanca lo esté matando. Simplemente le llegó su hora, y aún en esa hora tiene que sufrir para poder lograr ese trance al reino de los cielos. Es muy importante que contemplemos eso. Continuamos y dice, si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Hermanos, deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue tan grande el peso de esta prueba que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y mira que aquí está hablando San Pablo algo muy interesante. Primero, de la prueba de las pruebas, que ya vendría siendo la persecución fuerte, llegando a los golpes e inclusive casi a perder la vida. Aquí es lo que San Pablo relata. Pero también algo muy importante, sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Fíjate lo importante de eso, ¿no? Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos que con nuestras propias fuerzas, hablando de las fuerzas humanas, la fortaleza en el cuerpo, pensamos que a veces, digamos, sobre todo la juventud, ¿no? Pensamos que por estar jóvenes, chavos, chavas, ¿qué es lo que pasa, no? Podemos, digamos, destruir el mundo, ¿no? Casi nos sentimos dioses para renovar el mundo, porque yo puedo hacer todo y todo me sale bien, ¿no? Aparte estoy joven y puedo hacer lo que, digamos, lo que yo quiera.
¿Qué es lo que pasa con San Pablo cuando aquí está mencionando eso, ¿no? Dice, eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos. Muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos para lo que quieras. ¿Que quieres un proyecto de vida? ¿Quieres terminar y tener una carrera, ser profesionista, tener algún oficio? Confías en ti mismo. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas que dicen, es que yo puedo. Yo soy muy inteligente, a mí se me da todo eso y por mis propias fuerzas te voy a demostrar que yo puedo ser ingeniero, médico, arquitecto, contador, licenciado o lo que sea. Y entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Te frustras, ¿por qué? Porque no es fácil. Muchas veces por confiar en ti mismo, ¿qué es lo que pasa? Vienen desilusiones, vienen pruebas, vienen sufrimientos, repetimos, viene todo eso. Pero ojo, ¿dónde dejaste a Dios? ¿Dónde dejaste a Dios en ese proyecto de vida? En ese viaje, en ese plan de vacaciones con tu familia, ¿dónde dejaste a Dios en ese plan familiar, que inclusive personas que planifican cuántos hijos tener, a dónde, qué estudios les vas a dar, ¿no? Hasta cuánto les puedes ofrecer? Es decir, en todos, digamos, los planes, hablando planes mundanos del mundo, en esos planes yo te pregunto, ¿tú confías en Dios? ¿Tú metes a Dios en todos tus planes desde que te levantas y dices, Señor, me encomiendo a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y hoy me encomiendo a ti, te encomiendo mi día, sígueme, hoy camina conmigo, hoy comamos juntos, hoy bebamos juntos, hoy estudiemos juntos, hoy trabajemos juntos, Señor. Hoy vayamos a la junta juntos, hoy vayamos a platicar con estos amigos juntos, hoy te invito a esta fiesta para que convivas conmigo junto con mis familias. ¿Cuántas veces tú pones a Dios para todo lo que vas a hacer? Y es que esto es aquí donde viene lo importante. ¿Por qué? Porque Dios en estos tiempos, precisamente no sé si conozcas a Luisa Picarreta. Luisa Picarreta, que precisamente ella nos habla de vivir en la divina voluntad. Y vivir en la divina voluntad es que ya no nada más lo enseñemos, porque la Biblia está diseñada para vivir en la divina voluntad. Pero nuestro Señor ahorita quiere que en estos tiempos la vivamos. Muchos decimos que no podemos cumplir los mandamientos, pero no es porque no queramos, no podamos, no queremos. Es lo que le dice Jesús a Luisa Picarreta, es que tú no quieres. Si tú te entregaras tu voluntad a mí, podrías. ¿Por qué? Al entregarle tu voluntad es entregarle tu querer. Oye, Señor, es que yo quiero ir hoy de viaje. Entrégale ese querer a Dios, porque tal vez es a lo que voy, porque tal vez Dios diga, oye, sabes que ese viaje no te conviene, porque ese viaje te va a traer deudas, vas a sacar un préstamo y te va a generar intereses y después no vas a poder pagarlo y tienes, recuerda que más, digamos, deudas, ¿no? O más bien no deudas, tienes más compromisos económicos hablando de el sustento de la escuela, el sustento para comer y traer tu pan de cada día, ¿no? La renta. Entonces, a veces el Señor no da cosas, ¿por qué? No porque no quiero, porque te odie, sino porque no lo pones, no le pones, perdón, ese proyecto de vida, ese plan que tú tienes en el día, no se lo pones a Él, no se lo dejas a Él. Y segundo, porque tal vez en su querer, Él precisamente no quiere eso para ti. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño. Y repito, es muy difícil porque, vamos a poner un ejemplo. Oye, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a graduarme en el 2024 voy a graduarme. Y como me ha costado mucho estudiar esta carrera, pues yo la verdad quiero una fiesta en Cancún, ¿no? Hablando aquí en México, quiero un viaje a Europa. Y tú me estás diciendo que te entregue ese querer, pero ¿qué tal si en ese querer tú me vas a decir que no? Mejor no te lo entrego, porque tengo miedo a que si yo te entrego ese querer, pues obviamente el día de mañana tú me digas, ¿sabes qué, hijo? No vas. ¿Por qué? Porque no te conviene. Pero yo en mi querer, yo quiero ir de viaje, yo quiero esto. Y precisamente a veces todo eso es lo que nos trae problemas. Y el día de mañana terminamos culpando a todos, inclusive a Dios, menos a ti. ¿Por qué? Porque tú tomaste esa decisión en tu querer de hacerlo. Nadie te puso una pistola y te dijo, ¿sabes qué? Si vas a comprar ese boleto a Europa y te vas a ir en 2024 porque yo te estoy ordenando y si no, aquí mueres. Nadie te hizo eso. Y lo mismo va para todo. A veces se nos recomienda y se nos aconseja el noviazgo, ¿no? Oye, hijo, ¿sabes qué? Esa mujer no te conviene. Oye, hija, ¿sabes qué? Cuidado con ese muchacho.
¿Y qué es lo que pasa? Te metes, ¿por qué? Porque, oye, mamá, es que yo lo quiero, oye, mamá, es que yo la quiero. Y como yo la quiero porque está muy bonita o porque es 90, 60, 90, yo la quiero. ¿Y cuál es el problema? Al final yo la voy a vivir, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando ya la vives y te empieza a ir mal y empiezan los problemas, entonces tiras la toalla y a veces por eso hay niños y niñas sin un padre o sin una madre. ¿Y qué culpa tuvieron los niños o las niñas sin ese padre o esa madre? Ninguna. Ellos no. Fuiste tú por ese querer, porque nunca le preguntaste a Dios, oye Señor, ¿será correcto que yo quiero una novia, yo quiero un novio, quiero una pareja para mi vida? ¿Por qué, Señor? ¿Sabes qué? Te entrego este proyecto. Te entrego este proyecto, porque al final también es un proyecto de vida. Te entrego a esta situación en mi querer. Yo quiero eso. Tú ponme a la persona indicada, para no equivocarme, para no errar. Tú ponme a la persona indicada, o sea, si eres hombre o eres mujer, ponme a ese hombre indicado o ponme a la mujer indicada, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Difícilmente. ¿Por qué? Porque estamos desprendidos de Dios, que no se nos ha enseñado inclusive eso. Y es que si nosotros le entregáramos todo eso a Dios, otra cosa sería nuestra vida. ¿Por qué? Porque, repito, no sufriríamos tanto. Y cuando hablo de no sufrir tanto es no por entregarle tu querer a Dios vas a dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque, repito, en esta vida, en este mundo, debe de haber sufrimientos para alcanzar el reino de los cielos. Una vez alcanzado el reino de los cielos, ahí sí se acaba el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ahí ya todo es gozo, es gloria, es felicidad. Entonces, para tener contemplado todo esto, ¿cuántas veces nosotros confiamos en Él? Porque aquí San Pablo dice, sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, inclusive en la muerte, la última confianza, más bien la confianza que debes de tener es en Dios. ¿Por qué? Porque ya grande, ya digamos a punto de morir, no te, digamos, para la gente sabe que debe de tener esa confianza en Dios. ¿Por qué? Porque sabe que está perdiendo la vida. Por eso, y repito, ¿para qué vas a llegar hasta la muerte para tener una confianza en Dios? Practícala desde ahorita en todas las cosas que hagas. Confía en Dios, entrégale todo tu querer a Él para que Él sepa qué va a hacer con tu querer. Señor, hoy te entrego mi querer para que hagas tu voluntad en mí y no haga yo mi voluntad. ¿Vale? Entonces, luego dice, Él nos libró de este peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos, siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Sí, si son muchos los que piden por nosotros, serán también muchos los que darán gracias a Dios cuando nos toque recibir. Y aquí San Pablo obviamente también está hablando de los intercesores. Aquí San Pablo está hablando de que como muchas veces nosotros no sabemos qué don tenemos. Muchos eso me lo han preguntado, oye, ¿cómo yo sé de saber qué Dios me ha dado Dios? ¿Qué don me ha dado Dios? Y entonces lo que les he aconsejado es, tienes que servir en una parroquia, tienes que servir con el sacerdote, en algún grupo de pastoral, escuela de pastoral o grupo de jóvenes, intégrate a algún grupo de tu parroquia, porque a medida de que tú te integres a un grupo de tu parroquia, ahí es como vas a poder comprender qué dones te ha dado Dios para que tú le puedas servir. Tal vez eres bueno para cantar, pero por pena no lo haces, pero tienes ese don. Tal vez eres bueno para predicar, pero como no te gusta salir en público porque tal vez algún día van a burlarse de ti, pues híjole, mejor yo lo sé y lo explico a escondidas, no solamente a mis familias. Tal vez eres bueno para el don de sanación, ¿no? Y no sé, porque no has servido, no sabes que tienes ese don. Entonces es importante que sirvas para saber qué don tienes, pero a falta de eso también es importante que seas una persona de oración. Todos debemos ser personas de oración, pero sobre todo hay personas que también tienen mucho ese don, que les gusta mucho estar en la oración, en el Santísimo, alabándole al Señor, contemplando en el Santísimo Sacramento. ¿Y qué es lo que dice aquí San Pablo? Todas las oraciones que ustedes hagan por nosotros, los que predican, los que de alguna manera tienen una misión, un ministerio dentro de la iglesia, hablándose de los sacerdotes, desde el Papa Francisco, cardenales, obispos, presbíteros, diáconos y religiosas, inclusive nosotros como laicos que de alguna manera prestamos un servicio en las parroquias, deben ustedes precisamente de orar por nosotros, así como nosotros por ustedes. San Pablo dice, si son muchos los que piden por nosotros, serán también muchos los que darán gracias a Dios cuando nos toque recibir.
¿Por qué? Porque cuando Dios, un ejemplo, si ustedes oran por mí, cuando Dios a mí me dé una gracia, más vaya, si realmente son eso, gracias para mi familia, por ejemplo, conversión, también la van a recibir ustedes que están orando por un servidor. Y repito, no tiene que ser por mí, por cualquier servidor, y ya les puse todos la jerarquía eclesial. Importante que oremos unos por otros. Y luego dice los proyectos de Pablo. Aquí, ojo, San Pablo nos va a hablar de lo que es un proyecto. Todos tenemos proyectos de vida y vamos a ver lo que San Pablo nos quiere decir. Hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que los motivos de nuestra actuación en este mundo han sido de Dios, santos y sinceros, especialmente respecto a ustedes. No nos han movido razones humanas, sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos no hay segundas intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden, y espero que así lo entenderán para el futuro. Seguramente empiezan a comprender que deben sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Con esta seguridad quería ir primero a visitarlos para que tuvieran 2 veces ese beneficio, porque habría partido de su casa para dar la vuelta por Macedonia y habría pasado nuevamente a su casa al regresar de Macedonia, y enseguida me habrían encaminado hacia Judea. ¿Acaso era una decisión muy apresurada? ¿O era tal vez solo una decisión humana y en mí se daba al mismo tiempo un no y un sí? Dios sabe que nuestro modo de proceder con ustedes no es sí y no. Al igual que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que tanto yo como Silvano y Timoteo predicamos, no fue sí y no. En él no hubo más que un sí. En él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí y por eso precisamente decimos amén en su nombre cuando damos gracias a Dios. Y Dios es el que nos da fuerza y nosotros a ustedes para Cristo. Él nos ha ungido y nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero dejarlo aquí porque me falta un párrafo, versículo 23 y 24, pero esos los quiero tomar para el capítulo 2 para que se entienda el contexto. Y aquí lo dejo, ¿por qué? Porque prácticamente San Pablo lo que aquí le da a entender a los corintios es que él no se maneja por su voluntad. Por eso hay un título que dice el proyecto de Pablo. Muchas veces nosotros tenemos proyectos, digamos, mundanos, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos mundanos? Que bueno, oye, lo que mencionaba hace ratito, oye, yo quiero una carrera, yo tengo un plan de vida, quiero tener 5 hijos, una esposa a los 30 años, a los 40, quiero jubilarme o quiero ser pensionado y de los 50 a los 60 quiero vivir con mi esposa y mis hijos que ya tengan una carrera. Muchas veces, a veces tenemos ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Aquí lo que le estaba diciendo a los corintios, ojo, ya no me muevo yo por mis proyectos. Cuando yo le entrego mi voluntad a Cristo y yo vivo en Cristo y muero a mis pasiones, muero a mis apegos, eso es vivir en la divina voluntad. Por eso mencionaba que San Pablo aquí, él ya vive en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque él decía que iba a pasar a verlos 2 veces, ¿no? De ida en su camino por Macedonia y de vuelta en su camino por Macedonia. Ida y vuelta iba a pasar a ver a este pueblo de Corintio 2 veces. Pero San Pablo dijo, ya no, ¿por qué? Porque ya no me muevo por mí, ese es tal vez mi proyecto, eso es mi pensamiento, mi razón, pero ahora ya me muevo a través del Espíritu Santo. Si Dios me dice, vas a ir a visitarlos, iré a visitarlos. Si Dios me dice, no, ¿sabes qué? Te necesito de este lado porque hay más pueblos a los que les tienes que predicar. San Pablo es lo que les da a entender a los corintios. ¿Y cuántas veces nosotros no caemos en esto de hacer proyectos, de decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a ir a predicarle hoy a mis tíos, mañana le voy a ir a predicar a mis primos, pasado mañana me voy a grupo de oración, al rato me voy a misa, y la otra semana me voy a otro lugar y hago precisamente las cosas, ¿no? Tal vez a veces en ese servicio a Dios, pero ojo, o inclusive no en el servicio a Dios. ¿Cuántas veces tú haces proyectos de vida? Hablando de proyectos, digamos, ya no nada más dedicándote a Cristo. Cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo me paro en las mañanas y temprano lo que hago es darme un baño, ¿sí? Ducharme, digamos, asearme. ¿Qué es lo que después de, no sé, de 8 a 9 voy a desayunar? De 9 a 12 me voy a ir al gimnasio, de 12 a 1 regreso y como algo, de 1 a 2 me voy a la escuela, de 2 a 10
salgo de la escuela y de 10 a 11 llego a casa y me pongo a cenar y a hacer tarea. A veces, muchas veces tenemos nosotros un proyecto de ese tipo de vida, ¿no? Y hablando del que tú quieras, si eres ama de casa, si eres padre de familia, tu proyecto tendrás y tus tiempos tendrás. Aquí la pregunta, y repito, en todos esos proyectos, en todos esos quehaceres, en todos esos inclusive gustos, diversiones, ¿invitas a Jesús contigo? ¿Invitas a decirle, Señor Jesús, hoy acompáñame porque hoy quiero ir al cine? Señor Jesús, hoy acompáñame porque hoy quiero ir a visitar a mis amigos. Jesús, acompáñame porque hoy voy a ir a visitar a la familia. ¿Cuántas veces tú haces eso e invitas en tus proyectos a Jesús? Es lo que San Pablo aquí dice. San Pablo ya invita a Jesús en todos sus proyectos de vida. Por eso es que Jesús le dice, no, yo no te quiero que vayas con el pueblo corintio. ¿Por qué? Porque ellos ya les predicaste. Ellos ya recibieron de mi palabra. Y hay muchos pueblos alrededor de ellos que todavía no han recibido palabra mía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso San Pablo dice, yo ya me muevo según el Espíritu de Dios. Y eso lo vemos en Felipe, Hechos de los Apóstoles. Cuando Felipe estaba bautizando al eunuco, se dice que el Espíritu Santo lo teletransportó a otro lugar donde era requerido. Entonces, cuando uno vive en la voluntad de Cristo, todo te tiene que salir bien. ¿Por qué? Porque estás haciendo el proyecto de Cristo, que es la salvación de las almas, que es el ayudar al prójimo. E inclusive San Pablo y Jesús, ellos convivían. No te estoy diciendo digamos, algunas diversiones obviamente sanas, no estoy hablando de mujeres, de sexo, alcohol, drogas, nada de eso. Estamos hablando de que a través de tal vez una salida con amigos, no sé, el convivio familiar, inclusive bailar de vez en cuando, obviamente que no vayas a los antros, ese tipo de lugares. Estamos hablando de cosas sanas que puedes hacer y que hasta cierto punto es permitido. ¿Por qué? Porque uno va, repetimos, a veces vivir la divina voluntad no se logra de un día para otro. Para tú desprenderte de todos esos apegos que tienes es muy difícil, pero no imposible. La Virgen María lo logró. No es imposible llegar a la divina voluntad y a ser santos. Pues repito, eso es un proceso. Y en ese proceso, en todo lo que hagas, tiene que estar Jesús. Si no está Jesús en ese proceso, en tu caminar de día a día, difícilmente vas a desapegarte de todo eso y difícilmente te va a ir bien en la vida. Y cuando te hablo de ir bien, repito, es que aún estando en la divina voluntad vas a tener sufrimientos, pero los vas a ver de otra manera. Ya no vas a estar enojado. Las personas que, por ejemplo, en mi caso, vamos a poner un ejemplo, los que estamos practicando la divina voluntad y los que no practican, que son ateos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros que sufrimos? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros que practicamos y sufrimos y ellos que no practican y sufren? Que repito, en mi caso, y creo que es el mismo caso el de ustedes, ya no nos agobiamos, ya no nos enfadamos, ya no nos sentimos, digamos, hasta cierto punto tristes, ¿no? Ya no nos sentimos enojados, porque a veces hasta el que te vaya mal en la vida, empieza la gente a enojarse, empieza a tener ¿cómo se le dice? En la cara, como que se le nota la frustración, ¿no? Y nosotros ya no, sabemos que el sufrimiento lo vamos a tener, pero que es pasajero. Solo debemos ser pacientes, orar en esos momentos de sufrimiento, pedirle al Señor que se haga su voluntad y que ese sufrimiento lo tenemos que ofrecer por los demás, que así sea. Sabemos que es temporal, sin embargo ellos y nosotros podemos estar sufriendo y tal vez estemos un poquito mal ese tiempo, pero no vamos a estar como ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos van a estar amargados toda la vida. Personas que conozco que ya tienen 50, 60 años, 70 y que viven amargados. ¿Por qué? Porque para ellos Dios no existe, porque como Dios los hizo sufrir en su vida y tal vez nunca les cumplió sus caprichos, pues obviamente para ellos Dios no existe y ese Dios que nosotros predicamos pues simplemente queda ahí como, como un cuento, ¿no? Un cuento de hadas. Entonces es triste por ellos, pero debemos de orar nosotros, repetimos, unos por otros para que haya más conversión y que el día de mañana nosotros podamos compartirles, que precisamente a través del ejemplo que podamos dar, pues ellos vean eso, ¿no? Es decir, bueno, este cuate ya no se enoja como antes, este cuate ya, como que veo algo diferente en él. A veces con el ejemplo, pues obviamente la gente ve eso, ¿no? Y eso es lo que importa. Repito, no vas a ser santo, o por lo menos en lo personal yo no me considero santo,
defectos tengo todavía, claro están, y los estamos trabajando. Obviamente a medida de que Dios te va poniendo pruebas y te va poniendo más personas en el camino, que de repente hacen cada cosa que obviamente tú sí quisieras de repente desquitarte o sacar esa frustración, pero vas comprendiendo que es parte de tu santidad, de ese camino. ¿Quieres llegar a ser santo? Pues espérate, porque Dios te va a venir a poner diferentes obstáculos o pruebas. Yo le diría pruebas. ¿Para qué? Para que puedas llegar a ser santo. Entonces, pues bueno, eso es lo que aprendimos en este capítulo. Ya vamos con el capítulo 2 para el próximo video. De mi parte es todo. Si hay alguna duda en los comentarios, que Dios te bendiga.